Mis queridos oyentes de lo paranormal, reciban un cordial saludo de donde quiera que nos estén escuchando. Es para mí un verdadero gusto el poder traer un relato más de terror y suspenso. Les saluda su amigo Roy y sin más, comenzamos. Todo comenzó una tarde cuando mi esposo llevó a casa un gran cuadro, un óleo, que en verdad no era nada bonito. La imagen era de un duende. Mi esposo argumentó que un compañero del trabajo se lo había obsequiado con mucho cariño y él decidió llevarlo a casa y dejarlo en la sala, diciendo que le buscaría un lugar en donde pudiera lucirlo. No le di mucha importancia, pero definitivamente no era algo de mi agrado. En realidad, era muy feo. Aquel personaje parecía endiablado, como si tuviera vida o algo así. Se sentía una vibra rara en su mirada. Nuestro pequeño hijo de 4 años aseguraba lo mismo. Él juraba que ese duende lo seguía con la mirada a donde fuera que él se moviera. Mi esposo decía que solo eran cosas de su imaginación de niño. Seguía mencionando que la imagen era muy chistosa. Seguro que en cada reunión que tuviéramos, ese cuadro se convertiría en el centro de atención. Pero mi hijo decía que lo perseguía. Desde la misma llegada del dicho cuadro a la casa, comenzaron a suceder varias cosas extrañas. Las cosas aparecían en lugares diferentes de donde las habíamos dejado. Tengo que reconocer que tengo una obsesión con el orden. Y eso me permite saber con exactitud dónde está cada una de las cosas. No hablo solamente de cosas pequeñas, sino de artículos que en verdad eran muy notorios que estaban en otro sitio. Mi esposo siempre decía en tono de burla que eran supersticiones mías, que cada día estaba más loca. Pero una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, escuchamos a un gato. No era nuestro, porque nunca nos ha gustado tener mascotas en casa, pero en esta ocasión había uno dentro. Se escuchaba cómo éste se peleaba con algún otro animal. Los 3 despertamos de inmediato, ya que, como les comento, nosotros no tenemos mascotas. Llegamos a la sala de donde provenía aquel escándalo. El niño, lo primero que dijo es que el duende estaba atacando a aquel gato. Mi primera reacción fue mirar hacia el cuadro. Les aseguro sin ninguna duda que por una fracción de segundos no vi a aquella criatura en la pintura, solo el fondo, pero fue cosa de un parpadeo cuando el duende estaba de nuevo en la imagen. El gato, a pesar de que lo espantábamos para que éste se fuera, nos retaba en todo momento con su pelaje erizado. Su maullido era de rabia, como si buscara pelea, y sin voltear a otro lado, la dirigía hacia el cuadro. Era como si buscara seguir enfrentándose a aquella criatura. Al fin, logramos sacar al animal. Pudimos volver a la cama, pero no pudimos volver a conciliar el sueño. Lo que vi, además de lo que mi hijo mencionó, me dejaron sin poder dormir. Yo estaba segura que lo del duende era algo real y sobre todo algo malvado. Desde aquella noche no podíamos dormir tranquilos. En casa las cosas seguían cambiando de lugar cada vez con más frecuencia. Pero ahora ya no solo eran objetos notorios, sino que también los muebles. En algunos casos se necesitaban hasta 3 hombres para poder moverlos. Sin embargo, estos cambiaban de lugar solos, provocando con su movimiento un ruido muy fuerte y aterrador. Eso comenzaba cada noche apenas nos fuéramos a dormir. No sabíamos qué hacer. Pensamos en todo. Definitivamente mi esposo ya no le pareció gracioso aquella situación. Y lo peor fue cuando el niño comenzó a decir que él en las noches podía ver cómo el duende salía de aquel cuadro. Era justamente en el momento que comenzaban a ocurrir todos aquellos sucesos extraños. Platicando más a fondo con mi esposo, me comentó que el compañero que le había regalado aquel cuadro
era uno con el que ya había tenido varios conflictos. Según, este se lo había dado en forma de limar las perezas. Mi esposo entendió que ese cuadro en realidad tenía otro fin: traerle el mal. No entiendo por qué razón mi esposo no quería deshacerse del cuadro. Era como sin que él se hubiera dado cuenta existiera ya una atracción o una relación de amor hacia él. Mi hijo comenzó a decir que él había soñado que teníamos que traer a casa aquel gato de la otra noche que había peleado contra la criatura, y en cuanto descubriéramos que el duende dejaba su cuadro, este debía de quemarse. De esta forma, él tendría que irse, ya que el cuadro era su refugio, su hogar. Mi esposo definitivamente no creyó. ¿Cómo es posible que un niño de 4 años pudiera saber aquello? Desde que el niño mencionó su sueño, el duende o lo que fuera aquella criatura se dedicó a atacar a mi hijo cada noche. Lo jalaba de sus pies tratando de llevárselo de nuestra cama. Amanecía con arañazos en sus piernas y sus brazos. Fue hasta ese momento cuando mi esposo, viendo los ataques, decidió por fin buscar a aquel gato. No tardó nada en hallarlo, ya que el animal nunca se fue de la casa. Era como si él tuviera una misión con nosotros. Desde que el gato entró a la casa, aquello era un caos nocturno, pero los ataques al niño terminaron. El duende en sí dejó de mover las cosas en casa. Lo que encontrábamos fuera de su sitio se debía a los constantes enfrentamientos de aquella criatura contra el gato. Una noche, mi esposo, al no poder dormir por tan insoportable ruido, salió a espantar al gato. Ya estaba desesperado. Bajó las escaleras y justo antes de llegar, lo vio. Dijo que sí era un duende, pero no idéntico al del cuadro aquel. Este era mucho más pequeño. Reflejaba en su rostro una gran agresividad, pero sobre todo maldad. Este montaba sobre el gato y lo golpeaba en todo el cuerpo. Aquella criatura demoníaca se reía como si esto lo divirtiera. En otros momentos maldecía cuando el gato lograba morderlo. Mi esposo volteó al cuadro y vio que este no estaba en aquella figura, solo la imagen de fondo. Recordó lo que nuestro hijo había dicho, así que tomó el cuadro, corrió hacia afuera de la casa y lo quemó. Cuando la llama comenzó a arder, aquella criatura dio un grito de rabia. Nunca se percató de lo que mi esposo estaba haciendo. Se le escuchó correr por fuera de la casa lanzando 1001 maldiciones. Conforme el cuadro se iba convirtiendo en ceniza, aquella criatura solo gritaba: ¡Malditos! ¡Malditos! ¡No podrán acabar conmigo! Durante esa semana siguiente, se escuchaba a lo lejos un silbido muy agudo, fuerte. El niño decía que era el duende que no tenía a dónde ir, y a los pocos días, aquel silbido se dejó de escuchar. Aún así, conservamos al gato. Él fue nuestro defensor de aquella malvada criatura, y más vale conservarlo. Mis queridos amantes del terror y misterio, ¿qué les pareció esa historia? Por favor, pónganlo en los comentarios, y si les gustó este video, no se olviden en compartirlo con sus familiares y amigos. Ayúdenos suscribiéndose y regalándonos un like. Se despide de ustedes su amigo Roy. Muchas gracias. Hasta la próxima.